Hijo, ya es tuya, trabájala. Imagina un padre que ya preparó todo para su hijo, la casa, el terreno, el futuro, todo está ahí, listo, pero el hijo sigue afuera, mirando, esperando, como si todavía no fuera suyo. Y el padre le dice, hijo, haz tu trabajo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no está respondiendo? Como si estuvieras esperando algo, una señal, una puerta, una respuesta, y nada pasa. Y en silencio piensas, tal vez Dios no ha cumplido. Pero ¿y si el problema no es que Dios no ha hecho su parte, sino que tú no has terminado la tuya? Episodio 87, Josué 19 al 21. Hoy seguimos viendo la repartición de la tierra, pero no es solo geografía, es evidencia. Llevan 40 años esperando esto. 40. Una generación entera murió en el desierto. Ahora por fin están recibiendo el lugar donde construirán sus vidas, donde crearán a sus hijos, donde serán pueblo. Y algo importante, esto no era temporal, no era renta, era herencia, siempre y cuando permanecieran en el pacto con Dios. Imagina ser una de las 7 tribus que aún no reciben nada, esperando, mirando cómo otros ya tienen su lugar y tú todavía no. Esto no es solo historia antigua, hoy lo ves todos los días, en redes, en tu familia, en tu círculo cercano, otros avanzan, otros logran, otros reciben y tú esperas. Y empiezas a preguntarte, ¿Dios ya se olvidó de mí? Simeón recibe tierra dentro de Judá, desierto del sur. No suena atractivo. Zabulón recibe un territorio pequeño en el norte, de los más pequeños, pero fértil, lleno de vida. Por cierto, sí, hay dos Belén. El de Zabulón está al norte y no es el mismo donde nacería Jesús siglos después, cerca de Jerusalén. Isaacar recibe también un territorio pequeño, pero cerca del mar de Galilea y el Jordán. Fértil, productivo. Aser recibe la costa del Mediterráneo al norte, parte de lo que hoy sería el Líbano. Neftalí recibe la zona montañosa del norte, alturas de más de 9000 pies. Incluso hoy puedes ver nieve ahí. Dan recibe la costa cerca de Jope, un puerto importante, el mismo lugar donde siglos después Jonás intentaría huir. Pero Dan pierde ese territorio y se mueve al norte, a zona de Neftalí. Y esto no es un detalle menor, es una consecuencia. No terminan de conquistar, no enfrentan lo que tenían que enfrentar y terminan desplazándose. Dan tenía buena tierra, 2 veces, pero su problema no era la tierra, era el corazón. Eso también es parte de la historia. Hay una idea filosófica antigua que encaja aquí. Aristóteles hablaba del potencial y del acto. Decía que algo puede existir en potencia, pero no en realidad. Una semilla tiene el potencial de ser árbol, pero si nunca se planta, nunca lo será. Puedes tener algo que ya es tuyo y aún así no vivirlo. Israel tenía la promesa, pero no la estaba ejecutando completamente. Y eso no es solo teoría, pasa todos los días. Gente con oportunidades, que nunca desarrolla, relaciones que no cultiva, decisiones que evita. Josué, el líder, el que creyó cuando nadie más creyó, 45 años atrás, podía haber escogido primero, pero no, espera. Y cuando finalmente elige, no escoge lo más fácil, se va a la región montañosa de Efraín, un lugar más aislado. Tal vez porque sabe algo que muchos no entienden, no todo se trata de comodidad, sino de obediencia. Y aquí hay algo que cambia completamente la forma que lees esto. En Deuteronomio 32, 8 al 9, se nos dice que cuando Dios dividió las naciones, las estableció según el número de los hijos de Dios. Es decir, las naciones no quedaron solo organizadas políticamente, sino también bajo una estructura espiritual. Pero Israel lo fue asignado a otro. Israel fue la porción directa de Dios. Eso significa que cuando llegamos a Josué, no estamos viendo solo una repartición de tierra, estamos viendo a Dios reclamando territorio que le pertenece a Él. Porque las naciones alrededor no eran neutrales, tenían sistemas espirituales, idolatría y estructuras que desviaban al ser humano. Así que la conquista no es solo militar, es espiritual. Es Dios diciendo, este espacio no está bajo otra autoridad, es mío. Y eso hace aún más fuerte lo que pasa después, porque Israel recibe territorio pero no lo ocupa completamente. Esto ha pasado muchas veces en la historia. En 1948, cuando Israel vuelve a ser nación, reciben tierra, pero eso no significó descanso automático. Tuvieron que defenderla, pelear por ella y establecerla. Recibir no es lo mismo que habitar. Y lo mismo pasó con el Imperio Romano. Podían conquistar territorios rápidamente, pero donde no consolidaban su presencia, surgían rebeliones internas. No basta con recibir, hay que sostener. Después de repartir la tierra, aparecen ciudades de refugio. Y aquí hay un error común. Muchos leen esto como un sistema judicial moderno. No lo es. En ese tiempo la justicia funcionaba por familias. El vengador de la sangre no era un villano, era responsabilidad. Las ciudades de refugio no eran cárceles, eran gracia, protección para alguien que mató sin intención. Dios no elimina la justicia, pero introduce misericordia dentro de ella.
El hombre no puede salir, pero tampoco puede ser destruido injustamente, y permanece ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Eso apunta a algo mayor, porque un día otro sumo sacerdote moriría y no solo protegería al culpable, lo liberaría completamente, Jesús. Luego vienen los levitas, no reciben tierra, son distribuidos entre todas las tribus como presencia espiritual constante. Dios no quería ser visitado, quería ser vivido. Y entonces llegamos al punto que cambia todo. Josué 21 dice, no falló una sola de todas las buenas promesas que el Señor había hecho, ni una. Detente ahí. Dios cumplió completamente, pero al mismo tiempo todavía hay territorios sin conquistar, todavía hay influencia que no ha sido expulsada, todavía hay espacios que no están viviendo bajo el gobierno de Dios. Aquí entra algo que la psicología ha demostrado claramente. El ser humano evita lo difícil, incluso cuando sabe que evitarlo lo perjudica. Se llama evitación. Evitas la conversación, la decisión, el paso, y lo que no enfrentas termina controlándote. Entonces la pregunta no es cómoda, es necesaria. Si Dios ya cumplió, ¿por qué tú no has terminado? Eso rompe una mentira moderna. Pensamos que si algo no está completo, Dios no ha hecho su parte. Pero este texto muestra lo contrario. Dios sí cumple, pero el proceso no termina automáticamente. Promesa no elimina responsabilidad, la confirma. Y esto aplica directo a tu vida. Hay áreas que Dios ya reclamó para Él, pero tú aún no has ocupado completamente. Y lo que no ocupas, otra influencia lo ocupa. No porque Dios haya fallado, sino porque tú no has entrado, no has enfrentado, no has terminado, como Dan, moviéndote en lugar de confrontar, como un hijo que hereda una casa pero sigue viviendo afuera. Imagina esta escena, un padre muere, le deja todo a su hijo, la escritura está firmada, la casa es suya, pero el hijo sigue durmiendo en el coche. Pasa todos los días frente a la puerta, mira por la ventana, ve la mesa, la cama, la vida que podría tener, pero no entra. No porque no pueda, sino porque no da el paso. Y con el tiempo empieza a vivir como si no fuera suyo. Eso no es falta de herencia, es una vida no habitada. Eso no es falta de promesa, es territorio sin gobernar. Y aquí está la tensión correcta. Dios es fiel, aunque tú estás en proceso. Pero ese mismo Dios sí espera que avances, no para ganarte su favor, sino porque ya te lo dio. Oremos. Señor, muchas veces pensamos que tú no has respondido, pero hoy vemos que tú sí has cumplido. Abre nuestros ojos para ver dónde somos nosotros los que no hemos avanzado. Danos valor para enfrentar lo que hemos evitado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás esperando que Dios haga algo más o hay territorio en tu vida que sabes que necesitas ocupar? Te leo los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete. Recuerda que la respuesta ¿qué pasa después de morir? Empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.